buenas amigos y amigas de Occidental Image, bienvenidos. Como siempre recordaros que podéis seguir el canal en sus redes, en Facebook, en Twitter, podéis apoyar el canal en Patreon, tenéis todos los enlaces abajo en la descripción como siempre, para no perderos ningún tipo de contenido exclusivo que subo por ahí y sobre todo para que os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo aquí a YouTube, a la plataforma, por si la campana de notificación no os lo dice debidamente. También si estáis suscritos, pues revisad que la tengáis activada. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el review de esta película que tenía tantas ganas de reseñar, que ha sido una verdadera sorpresa, una de esas películas que no había oído hablar de ella, que promoción y campaña cero. Solo vi el póster, vi que estaba en el cine y dije, wow, esto tengo que verlo, que se llama Balloon, o sea, Globo. Ese es el título original en Alemania, porque es una película alemana. Bueno, aquí en México se la ha titulado Sueños de Libertad, es muy buen título, pero creo que está un poquito mejor el de España, que es Viento de Libertad, porque obviamente hace referencia al viento que necesitan los protagonistas para poder escapar hacia la libertad, ¿no? Es el viento que les va a ayudar en su globo a huir. Y bueno, el director de esta cinta tiene varias películas en su haber y aquí ha hecho un cambio radical de estilo, porque hacía pura cinta cómica y humorística, y aquí se ha pasado al drama con buen toque thriller, una cinta madura, adulta, y que nada hay que desdeñarle. La última película que había hecho este señor fue hace 10 años, llevaba 10 años sin hacer ninguna película, fue en el 2009, fue la cinta de Vicky el Vikingo, es decir, el live action de la clásica serie animada de Vicky el Vikingo, que bueno, tuvo cierto recorrido, especialmente aquí en Europa, pero sin pasar a mayores, o sea, tampoco llegó, por ejemplo, al nivel de furor que generaban las de Asterix y Obelix, a pesar de que ninguna de los live actions me parece lo suficientemente bueno, ni que esté a la altura de la serie animada original. Entonces tenemos aquí una película que nos habla de un hecho real que sucedió en la RDA, en la Alemania del Este, en los tiempos en los que, bueno, la Unión Soviética tenía el yugo, estaba con el control de esa parte de Alemania, cuando, pues ya sabemos, ridículamente el país queda dividido en dos, con el vergonzoso muro de Berlín. Y bueno, nos habla de una historia real de dos familias que intentaron escapar de bueno, que trazaron un plan para escapar de la RDA con un globo aerostático. No estaban en Berlín, pero bueno, pues ellos estaban trabajando muy en secreto para construir un globo y cruzar de la RDA a la Alemania del Oeste, que bueno, ya sabemos estaba bajo el yugo capitalista de los Estados Unidos, de los que, bueno, muchísimas personas intentaron escapar y algunos lo consiguieron, otros no, durante aquellos años. Literalmente los hechos tienen lugar 10 años antes de la caída del muro de Berlín, por lo tanto esas personas, pues como muchas otras, creyeron que esa era la mejor opción, porque aparte pues eran dos familias, o sea, eran dos matrimonios, y uno tenía dos hijos y el otro tenía también dos niños, pero uno era un bebé, o sea, claro, ¿no? Mucha gente que iba y saltaba las alambradas o el muro, pues eran adultos que iban solos y que tenían la agilidad y la rapidez para saltarlo o pasar por debajo o lo que fuera menester. Muchos de ellos murieron. Fueron fusilados, fueron disparados por los soldados de la Alemania del Este y los que no, pues desaparecían y obviamente no se volvía a saber de ellos. Los que conseguían escapar, pues sus familias eran duramente reprimidas y castigadas en el otro lado, es decir, sabías a lo que te atenías, es lo que siempre han hecho las dictaduras. En Cuba pasa lo mismo. Las dictaduras socialista-comunistas, pues es lo que hacen. Y bueno, incluso un soldado, como dato curioso, un soldado de la Alemania del Este que estaba vigilando el muro, un día en su patrulla dijo a la mierda y aprovechó y cruzó. algo curioso. Bueno, ya sabéis, el paraíso de la URSS, lo bien que se vivía, la gente siempre huyendo de esos países, ¿no? Bueno, lo típico. A pesar de que hay muchos nostálgicos en Ucrania y en algunos sitios de que recuerdan a la Unión Soviética con cariño, creo que solo hace falta ver este tipo de cosas y cualquiera con sentido común se da cuenta, y es una de esas cosas que les dices a los socialistas y communist fans de turnos que tienen su iPhone y su iMac y todo, y su camiseta del Starbucks. Bueno, se sienten súper ofendidos porque, bueno, dicen que eso es propaganda capitalista y que, bueno, no sé exactamente cómo defienden esas putas dictaduras enfermizas, pero bueno, me molesta sobremanera lo poco tenida en cuenta que ha sido esta película y encima lo mal que han hablado de ella, con críticas, pues no malas, pero muy pobres, diciendo que la película, que no sé qué. No os equivoquéis, es una película de 120 minutos, 2 horas, pero que vale cada puto minuto, porque no solo la historia es buena en interpelar a la emocionalidad de que dices, Dios mío, esta pobre gente que quiere huir de la dictadura comunista, sino que
A nivel de thriller, o sea, a nivel de intríngulis sociopolítico, con escenas tensas y tal, la película está súper bien trabajada y mantiene el ritmo y la tensión en cada momento, o sea, no te quieres perder ninguna escena. Son 2 horas, pero que se te van a pasar volando. Yo no sé la gente qué película ha visto, pero también es cierto que, bueno, se sabe, y esto es una verdad que se tiene que decir, y en Europa pasa muchísimo, en mi país, España, pasa muchísimo, el blanqueamiento que han tenido a lo largo de los años el socialismo y el comunismo es brutal, a diferencia de la absurda y dramatiquísima condena que han recibido pues el fascismo italiano o el nazismo alemán, pues, o el franquismo en España. Pues en cambio, bueno, vamos con ese rollo de que no, bueno, la guerra se ganó por el trabajo conjunto de la URSS y de Estados Unidos, pero sobre todo de la URSS, y bueno, como que se aplastó al malvado Adolf Hitler, que lo era, se aplastó a los malvados nazis, que lo eran, los hijos de puta de mucho cuidado, pero bueno, como que ahí dejamos la historia, y luego ya pasamos al rollo de, bueno, la Guerra Fría, 2 superpotencias, olvidándonos de que Estados Unidos ni ningún país capitalista hacía falta construir muros para que la gente no escapase, ni se te disparaba si intentaba salir, ni mierdas de esas. Obviamente hubo una purga ideológica brutal en los 2 lados, eso hay que negarlo. Recordemos las listas negras en Estados Unidos, acusaciones de que eras comunista y tal, pero ni por asomo se puede comparar con lo que era la realidad en la URSS o lo que era la realidad en la Alemania del Este, que de hecho, bueno, era de los sitios de la URSS, era a lo mejor uno de los mejores dentro de que cabía, porque es verdad que pues no podías comparar el nivel de vida de alguien de la zona de Ucrania con alguien de, no sé, Inglaterra o de Estados Unidos, pero los de la Alemania del Este, los de la RDA, pues tenían un nivel de vida similar a los de la Alemania del Oeste. Entonces, en la Alemania Oriental, pues ropas muy parecidas, tenían sus televisores, podían sintonizar, por ejemplo en Berlín, las televisiones del otro lado del muro, eso es algo que les flipaba. Pero claro, en última instancia vemos muy bien reflejado en la película cómo el director no nos miente cuando nos presenta la Alemania Oriental, color, soleado, una paleta de colores muy bonita, muy luminosa. Es decir, no te muestra que la gente esté... O sea, no es una exageración absurda de esta propaganda anticomunista de que hay la gente comiendo del suelo. O sea, no. O sea, el nivel de vida estaba ahí. Pero, obviamente, eso era la carátula. O sea, lo que había detrás... que luego se nos muestra más en adelante en la película, porque ese afán de la familia de escapar de ahí no tenía nada que ver con lo que era, pues eso, el escaparate de cara al mundo occidental, que era la URSS, tía, puta madre, ¿no? Combatiendo el capitalismo, ¿no? Viva Stalin. Y luego por detrás, bueno, miseria, gulags, policía política por todas partes, desastres como lo de Chernóbil. Esa es la verdad. Un escaparate muy bonito, diciendo estamos a la altura de los Estados Unidos, somos una gran potencia mundial que le va a quitar el primer puesto a USA, fuck the USA President, y mirad la tecnología que tenemos y tal, y luego bien sabido que por detrás de eso nada, y que bueno, el control político ideológico era enfermizo. Con mucha basura propagandística que hagan, no engañan a nadie, vamos, nadie que creo que tenga sentido común, que tú puedes defenderlo. Puedes defender los ideales, ahora defender una dictadura, un gobierno que controlaba a la gente de esa manera, que asesinaba a gente... Hombre, de verdad, o sea, yo creo que ahí ya te falta un hervor. O sea, a mí me puede parecer muy bien, por ejemplo, la gestión administrativa y económica que hizo el franquismo de los años 60, pero yo no voy a defender nunca a Franco ni a los líderes franquistas porque eran unos asesinos, mataron a gente, la policía era despiadada, o sea, a ver, las cosas como son. Tú puedes alabar algunas cosas. Que obviamente desde la Rusia zarista ahí había un trecho de diferencia, por supuesto. Pero no me jodas, o sea, ¿a qué precio? Porque al final la idea básica de esta película es la libertad. Que esta gente no salía porque se estuviera muriendo de hambre o lo que fuera. Era porque no querían estar viviendo en un sistema donde se perseguía a la gente por sus ideas políticas, donde no había libertad de expresión, y donde uno, pues bueno, te han asignado servicio militar y tal y cual, y tú tenías una carrera de ingeniero, pero como tus padres eran presos políticos y intentaron escapar y tal, pues a ti no te dejamos y te condenamos a trabajar de una mierda. O sea, ese es el tema que se trata en la película, y es la verdad. Y bueno, es flipante, es sobremanera flipante como hoy en día se hace un blanqueamiento sistemático
de la URSS y de la mayoría de países comunistas y de las socialdemocracias, y bueno, desde la izquierda esto se alaba y se la están chupando a Marx, a Lenin y a Stalin 24/7, aportando un montón de documentos, muchos de ellos alterados o falsos, para defender sus posturas y omitiendo todas las salvajadas que se hacían en nombre del socialismo y el comunismo. Es decir, una puta vergüenza. Porque al final no hace falta que te muestre tablas de datos, de PIB per cápita, no, si, al final si lo de verdad lo que vale es que la gente se jugaba la vida por salir de ahí. Que se tuvo que construir un muro en Berlín para que la gente no cruzara de un lado a otro. Y las cosas pues pasaron como pasaron. El día en que cayó el muro de Berlín y luego fueron cayendo los países de la Unión Soviética, pues joder, una semana antes le preguntabas a cualquiera y nadie te iba a decir que eso iba a pasar. Es que fue algo del momento, ¿no? Por un error en televisión y tal, y lo que se muestra al final de la película con esas escenas. Y bueno, pues así pasaron las cosas. Y historias como la de esta familia hubo muchísimas, y muchísimos que no lo consiguieron. La película es un alarde de ingenio, en cuanto a interpretaciones es fabulosa, todos los actores cumplen sobremanera, no conozco a ninguno porque son actores alemanes, pero cumplen sobremanera. Estoy agarrando el gusto al rollo, al cine germano, joder, con Dark y esta, hacen muy buenas películas los alemanes, ¿eh? Y todo el rollo, ya sabéis, del silencio, o sea, era lo que tenía la URSS, que los ciudadanos eran los propios espías, porque a los niños así se les educaba. Que si ven que mamá y papá hace o dice esto o aquello, hay que decirle a la profesora, y la profesora pues luego avisa a las autoridades pertinentes, y uy, ese niño o niña sin saberlo acaba de meter a sus padres en un gulag, o acaba de hacer que entre la policía y los maten, o que les den una puta paliza, o los torturen. Ese es el nivel de crueldad, y esto se ve en la película. Y que todo el mundo era un oído para el gobierno, porque había incentivos, obviamente, se te premiabas y decías, este es anticomunista, este quiere irse, o este está difundiendo ideas capitalistas, o en contra del Kremlin y tal. Tomaremos medidas. Y teníamos ahí la KGB, la policía política, que hacía lo que tenía que hacer. Y si te tenían que tirar la puerta abajo y entrar en tu puta casa y sacarte a rastras del pelo, pues lo hacían. Y si llevabas toda la vida viviendo en un sitio y te decían que te fueras para otro, pues te tenías que ir. Y si no, pues reprimienda. Eso está muy bien captado en la película. Sí, mucho color, coches muy bonitos, casas muy bonitas. La verdad es que los de la URSS encontraron un premiazo gordo cuando llegaron a Alemania, que siempre funcionó muy bien económicamente, hay que decirlo, porque Alemania siempre ha sido un país exageradamente industrial. Es decir, no tiene nada que ver con otras zonas de la URSS más empobrecidas, donde ahí, pues encima metes estas tonterías de ideas de locuras, pues es normal que las cosas no fueran bien. Pero bueno, en Alemania del Este, ¿por qué iba muy bien? Porque Alemania era un país trabajador, los alemanes siempre han sido enormemente trabajadores, y ha sido un país que no tiene mar. O sea, a la fuerza han tenido que valerse por sí mismos, sin el rollo de ir a buscar recursos afuera, y ser un país exageradamente industrial. Alemania es, a día de hoy, la fábrica de Europa. Donde se fabrican muchísimas cosas, sigue siendo así. No sé, bueno, ahora cómo está yendo la Unión Europea y con la potencia asiática emergiendo con China y tal, no sé cómo va a terminar, pero pues así ha sido por años y por años. Entonces, bueno, claro, es fácil. Cuando llegas a un sitio donde la gente trabaja de puta madre y las cosas están bien montadas, pues bueno, otro gallo, canta otro gallo, ¿no? Y bueno, pues venga, poner a la gente a trabajar, reconstruir, pero aún así la gente con la oreja puesta. Entonces cualquiera podía ser un enemigo, cualquiera te podía delatar, cualquiera podía ser un espía. De hecho, los propios familiares tienen de vecino en la casa de enfrente a un policía. Y obviamente cualquier policía estaba instruido y obligado a notificar a las autoridades pertinentes y a tomar las medidas necesarias con cualquier disidente político. Es ahí donde está el drama. Y como ellos a escondidas tienen que ir comprando las piezas para hacer su globo, un globo muy chabacano, pero es lo que hay. Bueno, con la ayuda de que uno de ellos, uno de los padres de la familia, pues es ingeniero, sabe de física, sabe cómo construir bien el globo, entonces todos juntos trabajan para construir ese globo a carrera contra reloj y cruzar. Pues claro, luego esto, no voy a spoilear, pero bueno, las autoridades del gobierno se enteran de este intento de fuga y entonces va a empezar una carrera contra reloj para atrapar y ver, porque claro, los del gobierno saben quiénes son, van a tener que hacer una carrera contra reloj para ver
quiénes son los que se están intentando fugar y detenerles antes de que lo hagan, porque sería una humillación política que consiguieran escapar. Claro, porque eso es lo que... esa era la prioridad número 1 de la URSS, ¿no? La economía y tal, no, tonterías. Lo importante era, de cara a la galería, de cara al resto del mundo, quedar como los perfectos, los divinos. Claro que no paraban de quedar en evidencia por estas cosas, pero pues ahí está el tema. Es muy interesante la carrera que va teniendo la policía política, ese malvado alto cargo ruso, soviético, persiguiendo a las familias disidentes, esas dos familias que se juntan para escapar, y bueno, como estos van a tener que a escondidas y con enormes sacrificios, joder, no levantar sospechas, construir todo lo que necesitan, comprar todo lo que necesitan. Claro, de forma muy estratégica para que nadie sospeche de ellos, porque es que, lo digo, en la película está muy retratado como todo el mundo es un espía y todo el mundo tiene orejas y boca para chivarse, y entonces, con sumo cuidado, van a intentar salir de ahí. Es una gran virtud de la película, y cómo mantiene el ritmo y la tensión en todo momento es fantástica. Lo dicho, si esta película se hubiera hecho en Estados Unidos con actores más conocidos y con un poquito más de marketing, esta película hubiera petado en taquilla, pero bueno, como no es así, y repito, hay un blanqueamiento sistemático a lo que fue la URSS y al socialcomunismo, pues bueno, pasa lo que pasa. A lo que a algunos no les mola que pongan en evidencia su sesgo ideológico y lo mal que están algunas cosas de las que defienden. Bueno, yo como no secundo esta mierda, y aunque la secundara, pues no defendería nunca una dictadura, pues bueno, pues digo las cosas como son. Entonces, es una cinta muy bien dirigida, muy bien interpretada, la fotografía, repito, brillante, como no han querido manipularnos a través del color, ¿no? Lo han hecho de forma muy inteligente, han mostrado muy bien las dos caras de la mentira soviética muy bien, y bueno, la banda sonora, las escenas más tensas, como más de acción, podríamos decir, trepidantes, nada tiene que envidiar al mejor cine estadounidense, la verdad, esta película, y me parece sobremanera buena. No diré que es una obra maestra, pero una película muy muy buena, de 8,5, 9, desde luego. O sea, si sois amantes del buen cine, sobre todo de estas historias de la Unión Soviética, tipo La vida de los otros y tal, o de la Alemania del Este, pues vedla porque es genial, tipo El puente de los espías, ya sabéis, estas películas con este rollo de la Guerra Fría, pero sobre todo de lo que vivía la gente de a pie. Os recomiendo, súper recomiendo, Viento de Libertad, Sueños de Libertad, Balloon, porque es una cinta maravillosa. Y bueno, como puntilla final quiero decir que no me quiero imaginar lo que hubiera sido la URSS si, bueno, en vez de la tecnología de la época hubieran tenido la que hay ahora, con los teléfonos, los sistemas de localización, reconocimiento facial. Ah, sí, perdona, que eso ya existe, se llama China. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima.